Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con el tema técnicas de regresión y correlación lineal del curso Diseños Experimentales Agrícolas. El análisis de regresión tiene como objetivo encontrar una función matemática que modele el comportamiento de una variable de respuesta o variable dependiente en función de una o más variables independientes. Las variables se van a relacionar linealmente con un polinomio o a través de funciones logarítmicas, entre otras opciones que existen. La variable dependiente se va a designar con la letra Y, las variables independientes con la letra X. El análisis de regresión lo vamos a utilizar cuando queremos predecir el valor de Y a partir de un valor dado de X. La estimación de los parámetros que tenemos en el modelo se va a hacer a través de un conjunto de datos que obtenemos a través de un experimento o con registros históricos. El análisis de regresión también nos va a permitir estudiar la influencia de una o más variables independientes sobre otra variable dependiente. Para el modelo de regresión lineal vamos a trabajar con una variable independiente y una variable dependiente. Y para el caso de regresión múltiple van a ser varias variables independientes y una sola variable dependiente. El modelo matemático de regresión lineal simple incluye la variable dependiente o variable de respuesta, que es la Y. Esta variable es aleatoria y la obtenemos del conjunto de datos. Parámetros del modelo, beta 0 y beta 1 en este caso, también lo pueden encontrar como alfa y beta o como A y B. Estos parámetros del modelo los vamos a estimar para minimizar el error que tenga nuestro modelo y vamos a tener una variable independiente o variable regresora. Esta variable puede o no ser aleatoria. Generalmente el investigador va a fijar los valores en los que desea trabajar. Y finalmente vamos a tener el error aleatorio. Este error aleatorio lo vamos a considerar porque estamos estimando un modelo. Entonces siempre llevamos un error incluido. Este error tiene media cero y varianza sigma cuadrada y son errores que no están correlacionados. Si nosotros viéramos gráficamente el modelo de regresión, lo que encontraríamos es una línea recta donde el punto donde intersecta el eje de las Y se llama beta 0 o intercepto y el grado de inclinación con respecto al eje de las X es la pendiente, o sea, el cambio de Y con respecto a X. O, ¿qué es lo que sucede con Y cada vez que se incrementa una unidad de X? La regresión puede ser, perdón, la pendiente puede ser positiva, como en este caso, o podemos tener pendiente negativa cuando la recta va hacia abajo, o sea, a medida que incrementamos X, disminuye el valor de Y.
vamos a estimar los coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión van a ser beta 0 y beta 1. Beta 0 el intercepto, beta 1 la pendiente. Bueno, hay varios métodos. El que vamos a utilizar en este curso se llama método de mínimos cuadrados. ¿Por qué vamos a utilizar este método? Porque es el que nos va a permitir minimizar el error. Entonces, con esto garantizamos que nuestra recta de ajuste sea adecuada. Yo les hablaba hace un rato de las distancias que había de la recta de ajuste a los puntos de nuestro diagrama de dispersión. Estas distancias, que son positivas y negativas, se llaman residuos. Este residuo es el error que hay en el ajuste del modelo. Y entonces, si nosotros queremos calcularlo, vamos a restar a la y ajustada, o sea, a la y que obtengo con mi modelo, el valor real que tenía en mis datos. Y eso me va a dar el tamaño del error. Si nuestra recta tiene el mejor ajuste posible, entonces este error va a ser el mínimo que podríamos encontrar para ese conjunto de datos. Entonces, tenemos un conjunto de datos x1, y1 hasta xn, yn. Los estimadores de los coeficientes de regresión beta 1 y beta 0 se van a estimar con la fórmula que estoy señalando para beta 1, donde vamos a dividir la suma de cuadrados de las xy entre la suma de cuadrados de las x. Y para beta 0 vamos a utilizar el promedio de las y menos el valor que obtuvimos de beta 1 por el promedio de las x. Aquí tenemos las fórmulas para xy, para la suma de cuadrados de las xy, la suma de cuadrados de las x y las sumas de cuadrados de las y. Si vemos en esta fórmula no ocupamos la suma de cuadrados de las y, pero sí la vamos a utilizar para calcular un coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Entonces, la suma de cuadrados de las xy es la sumatoria de la multiplicación de todas mis x por las y menos la sumatoria de las x por la sumatoria de las y entre n. N es el número de datos que estemos considerando o el número de pares de datos que estemos considerando. La sumatoria de las x la suma de cuadrados de las x incluye a la sumatoria de las x elevadas al cuadrado menos la sumatoria de las x elevada al cuadrado entre el valor de n. Y lo mismo para la suma de cuadrados de las y, tenemos la sumatoria de las y al cuadrado menos la sumatoria de las y elevada al cuadrado entre n. Estas fórmulas las pueden tener ahí a la mano, no es necesario aprendérselas de memoria. El coeficiente de determinación R cuadrada nos va a permitir determinar la calidad de ajuste de los datos del modelo de regresión. ¿Qué quiere decir? Nos va a decir cuánto de la variabilidad total de esos datos se explica con el modelo que tenemos. Otra forma de medir el ajuste es a través de la gráfica y lo que podemos hacer es observar si la recta pasa por la mayor cantidad de puntos posible. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos cuando hacemos un análisis de regresión? El primero es concluir relaciones causa-efecto directas a partir de la significancia del modelo. O sea, yo encontré un modelo y entonces digo que y depende directamente de x. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Sin estimar que pueden existir otras variables que están modificando mi variable de respuesta. Y el otro riesgo que es sumamente importante considerar es que no podemos hacer extrapolaciones fuera de el conjunto de datos que tenemos. Y esto es muy común porque a veces hacemos un modelo de regresión y de pronto hacemos estimaciones para valores que están fuera de nuestro rango de datos. Entonces es muy importante que consideren esto. El análisis de correlación lineal, por otra parte, mide cómo se relacionan las dos variables, o sea, qué tan fuerte o qué tan intensa es la relación entre x y y. Y
Para estimar o para realizar este análisis de correlación, lo que vamos a obtener es algo que se llama coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson. Este coeficiente de Pearson es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, y puede tomar valores que van de -1 hasta 1. Si el valor de R es próximo a 1, positivo, entonces hablaríamos de una correlación positiva fuerte. Esto quiere decir que a medida que aumento X, aumenta Y. Si el valor es próximo a -1, la correlación va a ser fuerte, pero va a ser negativa. O sea, a medida que aumento X, disminuye el valor de Y. Cuando tenemos valores de R cercanos a 0, quiere decir que no existe una correlación lineal entre las variables que estamos analizando. Vamos a tomar como un valor mínimo para decir que la correlación es fuerte de 0.8 y muy fuerte más allá de 0.9. Menos de 0.8 hasta digamos 0.5 vamos a hablar de una correlación media. Esto es para cuando tengamos que hacer la interpretación. En este caso, cuando hablamos de correlación lineal y de regresión lineal, hay una relación entre el valor del coeficiente de Pearson y el valor del coeficiente de determinación. Pero solamente sucede aquí. Más adelante en el ejemplo les voy a dar el cálculo. El coeficiente de Pearson o de correlación se calcula con la suma de cuadrados de las XY entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las X y la suma de cuadrados de las Y. Entonces vamos a resolver un ejemplo. En este caso son datos de un estudio que se realizó para determinar si la concentración de nitrógeno en las hojas de manzano depende de la cantidad de nitrógeno aportado en la fertilización. Entonces tenemos aquí los datos. Es la fertilización en kilogramos de nitrógeno por árbol. Empezamos en 0 y terminamos en 10. Y el porcentaje de nitrógeno en hoja con estos valores. Vamos a obtener diagrama de dispersión, tabla de mínimos cuadrados, coeficientes y ecuación de regresión, recta de mejor ajuste, residuos, coeficiente de determinación y correlación, y vamos a hacer una interpretación breve de los resultados. Vamos a iniciar con el diagrama de dispersión. Recuerden que es la nube de puntos, entonces vamos a tener en el eje de las Y el porcentaje de nitrógeno y en el eje de las X los kilogramos de fertilizante que aplicamos. Vamos a dividir nuestro eje de acuerdo con las unidades, tomando más o menos una escala conveniente. Para el porcentaje de nitrógeno vamos a tomar hasta el 20% y para los kilogramos de fertilizante hasta 10 kilos. Una vez que tenemos esto, vamos a graficar los valores de cada par de datos. Entonces, tienen ustedes en su tabla 0 y 14.1, que sería nuestro primer valor, 1.2 y 16.2. Es aproximado porque, bueno, no estamos trabajando con una escala muy precisa. 2.5, el valor es 17.4 para Y, con 5 es 17.8 y con 10 es 19.3. Lo que observamos aquí es que sí hay una tendencia lineal y que además es creciente, o sea, a medida que aumenta X, aumenta Y. Y lo que esperaríamos entonces es una recta que tenga pendiente positiva. Otra cosa importante en esta gráfica es que este valor que está aquí, el primero, representa el valor de porcentaje de nitrógeno cuando no se aplica fertilizante. O sea, quiere decir que tenemos un valor base. Lo siguiente que vamos a hacer es la tabla de mínimos cuadrados. Esta tabla de mínimos cuadrados incluye la columna de los datos
de fertilización, que sería la X, la columna de nitrógeno en hoja, que sería nuestro valor Y, y después vamos a completar la columna siguiente, son las X elevadas al cuadrado, o sea, cada uno de estos valores lo vamos a elevar al cuadrado. Las Y elevadas al cuadrado, cada una de estas elevadas al cuadrado, y finalmente el producto de X por Y. Es importante definir quién es X y quién es Y. Recuerden que X es la variable independiente, o sea, la variable que podemos fijar, y Y va a ser la variable de respuesta, o sea, la variable que estamos midiendo. Hacemos los cálculos, elevamos cada valor de X al cuadrado, cada valor de Y al cuadrado y multiplicamos X por Y. Y tendríamos estos datos. Después vamos a obtener las sumatorias de cada una de estas columnas y el promedio solamente para X y para Y. Una vez que ustedes tengan esta tabla, podemos aplicar ya las fórmulas que vimos anteriormente. Vamos a calcular entonces los coeficientes y la ecuación de regresión. Recuerden que lo primero que teníamos que hacer es obtener la suma de cuadrados de las XY, de las X y de las Y. Vamos a iniciar con la suma de cuadrados de las XY. Nos pide la sumatoria de las X por las Y, que es 344.94. Este valor lo obtienen de su tabla de mínimos cuadrados en la diapositiva anterior. Menos la sumatoria de las X, en este caso es 18.7, y la sumatoria de las Y, que es 84.8. Todo dividido entre el valor de n. Y entonces el resultado es 27.788. La suma de cuadrados de las X. Me pide la sumatoria de las X al cuadrado, que estaría en la tercera columna de nuestra tabla de mínimos cuadrados, menos la sumatoria de las X, que está en la primera columna, elevada al cuadrado, entre n, que es el número de datos. Nuestro valor resultante es 62.752. Para la suma de cuadrados de las Y, tenemos la sumatoria de las Y al cuadrado, que está en la columna 4 de nuestra tabla de mínimos cuadrados, menos la sumatoria de las Y elevadas al cuadrado, que sería la sumatoria de la columna 2 elevada al cuadrado entre el número de datos. Y esto nos da un valor de 15.132. Después tenemos beta 1, que es la pendiente, y beta 0, que es el intercepto. Vamos a calcular primero la pendiente. Necesitamos la suma de cuadrados de las XY, que tenemos aquí es 27.78, y la suma de cuadrados de las X, que es 62.75. Dividimos y el valor de la pendiente es 0.4428. Aquí verificamos que la pendiente tenga signo positivo, en este caso es correcto. Ahora calculamos beta 0, necesitamos el promedio de las Y, que de acuerdo a nuestra tabla de mínimos cuadrados es 3.74, la pendiente que acabamos de calcular, y el promedio de las X es 3.74, y aquí me equivoqué, el de las Y es 16.96. Aquí están los valores y entonces el resultante es 15.30. Entonces quiere decir que nuestra recta va a cruzar al eje de las Y en 15.304. Una vez que tenemos los coeficientes de regresión, vamos a obtener la ecuación de regresión. Esta ecuación de regresión, recordamos, es la variable dependiente igual al intercepto más la pendiente por X más el error. Para nuestro caso sería Y igual a 15.304 más 0.4428 por X más el error aleatorio. Esta
Esta ecuación también la podemos expresar en términos de las variables de estudio. Entonces sería el porcentaje de nitrógeno es igual a 15.304 más 0.4428 de los kilogramos de fertilizante aplicados más el error. El siguiente paso es obtener la recta de mejor ajuste. La recta de ajuste, tenemos igual nuestro eje X y nuestro eje X y nuestro eje Y. Lo que vamos a hacer es tomar dos valores, el primer valor de X y el último valor de X de nuestra tabla de mínimos cuadrados. En este caso el primero es 0 y el último es 10. Y los vamos a sustituir cada uno en la ecuación de regresión que acabamos de obtener. Para el caso de Y1, o sea, cuando X vale 0, Y vale 15.304. Cuando X vale 10, Y vale 19.732. Lo único que hice es sustituir el valor de X en la ecuación de regresión. Trazamos igual nuestro eje y después trazamos la recta. Aquí colocamos el primer punto, que es el 15.304 para Y, 0 para X, y este segundo punto que es 10 para X y 19.73 para Y. Y ahí tenemos nuestra recta de ajuste. A veces esta recta de ajuste se traza en el diagrama de dispersión para que ustedes puedan ver los puntos y que la recta se ajusta. El siguiente punto es obtener los residuos. Ya sabemos que nuestra recta tiene ciertas distancias con respecto a los puntos. Aquí están nuestros puntos. Ahora vamos a calcular las Y ajustadas, o sea, los valores que tomaría nuestra Y en la ecuación de regresión si tomáramos estos valores de X. Entonces, vamos a sustituir, nos faltan tres valores, el primero y el último ya los hicimos en el paso anterior, entonces sustituimos 1.2 en nuestra ecuación, 2.5 y 5 que son los valores centrales que nos faltaría. El primero y el último ya los ocupamos para la recta de regresión, entonces no es necesario repetir. Entonces cuando X vale 1.2, Y vale 15.835, cuando X vale 2.5, Y vale 16.411, y cuando X vale 5, Y vale 17.518. Esos valores los vamos a colocar en esta columna, que es la columna de las Y ajustadas. Como verán, están aquí el primer y último valor que ya habíamos calculado y los que acabamos de hacer. Posteriormente, vamos a calcular los residuos. Los residuos son el valor de Y ajustada menos el valor real. O sea, el valor que me da el modelo menos el valor que yo obtuve en el experimento. Hacemos los cálculos y vemos que hay residuos positivos, o sea, el punto quedó sobre la recta, y residuos negativos, el punto queda bajo la recta. Si nosotros sumamos estos residuos, el valor es prácticamente 0. Entonces quiere decir que esta recta tiene un muy buen ajuste al conjunto de datos. Pero bueno, ¿cómo saber qué tan bueno es ese ajuste? Pues vamos a calcular los coeficientes de determinación y el coeficiente de correlación. Primero el de determinación, recuerden que nos dice la variabilidad que explica el modelo de toda la variabilidad de mis datos. Entonces tomamos aquí los valores de la pendiente, que es 0.4428, de la suma de cuadrados de las XYs que calculamos anteriormente, que es 27.78, y dividimos entre la suma de cuadrados de las Y's, que es 15.32, y el valor de nuestro coeficiente de determinación es 0.8131, o sea, 81.3%. Quiere decir que mi modelo se ajusta 81.3% a los datos. El 19% que falta, bueno, un poquito menos de 19, lo explica el error o lo explican variables que no controlamos en este caso.
Vamos a calcular el coeficiente de correlación para ver qué tan intensa es la relación entre la cantidad de fertilizante y el porcentaje de nitrógeno en hoja. Obtenemos nuestros valores, la suma de cuadrados de las XYs, que ya la teníamos calculada, entre la raíz cuadrada de la suma de las X por la suma de las Y. Y el valor del coeficiente de correlación es 0.9. Esto indica que tenemos una correlación positiva fuerte, muy fuerte, como lo quieran ver. Es decir, a medida que aumento la cantidad de fertilizante, aumenta el porcentaje de nitrógeno en la hoja. Les comentaba que este coeficiente de correlación se podía sacar de otra forma. En este caso lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que es raíz cuadrada de 0.81 y nos da el mismo valor. Solamente aplica para regresión lineal, ¿ok? Entonces lo pueden hacer por el camino corto o con la fórmula que está aquí. Ahora, decíamos que el modelo de regresión nos permite hacer predicciones. Entonces, estas predicciones decíamos que tienen que hacerse dentro del rango de datos, porque fuera ya no sabemos si es correcto. O sea, por ejemplo aquí, la primera pregunta que nos haríamos es ¿qué cantidad de fertilizante nitrogenado se tiene que aplicar para obtener un porcentaje de nitrógeno en hoja de 15%? Y entonces, si hacemos el cálculo, tendríamos un valor de X desconocido, porque es la cantidad de fertilizante que quiero aplicar. Sé que quiero obtener un valor de Y de 15%, y entonces sustituyendo en nuestra ecuación de regresión tendríamos que 15 es igual a 15.304, que es el valor del intercepto, más 0.4428, que es la pendiente, por un valor de X desconocido. Despejando esta X, tendríamos 15.304 menos 15 entre 0.4428. Si resolvemos esta pequeña ecuacioncita, tendríamos que X es 0.68. Es decir, tenemos que aplicar 0.68 kilogramos de fertilizante para obtener un 15% de nitrógeno en hoja. El otro cuestionamiento que nos podemos hacer es ¿qué pasa si aplico X cantidad de fertilizante? En este caso puse 7.5 kilos de fertilizante. ¿Cuál sería el porcentaje de nitrógeno en hojas de manzano? Entonces aquí lo que estaríamos buscando, tenemos la X, lo que estaríamos buscando es la Y. Sustituimos directamente nuestra ecuación de regresión, entonces tenemos igual la misma ecuación, lo único es que aquí ya tengo el valor de X. Resolvemos la ecuación directamente y Y es igual a 18.625. Entonces, quiere decir que las hojas tendrían 18.6% de nitrógeno. ¿Qué pasa si yo digo, ay, ¿cuánto tendría de nitrógeno las hojas si aplico 15 kilos de fertilizante? Y hago el cálculo. Me va a dar un resultado. Pero este resultado no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque estoy fuera del rango experimental. O sea, si yo siguiera haciendo predicciones fuera de este rango, quiere decir que entre más nitrógeno aplico, más porcentaje de nitrógeno voy a encontrar en la hoja. Entonces podría aplicarle 1 tonelada de fertilizante al árbol y tendría una cantidad mayor de nitrógeno en la hoja. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Pues porque la planta posiblemente ya en ese punto estaría muerta, ¿no? Y entonces ahí vemos que no es posible hacer predicciones fuera del rango experimental. Bueno, estos serían los dos cuestionamientos que pueden venir en el examen y que ustedes tendrían que resolver a partir de todo lo que hicieron para calcular la ecuación de regresión, la recta de ajuste y demás. ¿Cuál sería la interpretación de los resultados? Bueno, primero podemos decir que existe una relación lineal entre la cantidad de fertilizante aplicado y el contenido de nitrógeno en las hojas de manzana. El 81.3% de la variabilidad en el porcentaje de nitrógeno que contienen las hojas de manzano
es explicada por el modelo obtenido. Y la cantidad de fertilizante aplicado y el porcentaje de nitrógeno en hojas tiene una correlación positiva fuerte, es decir, a medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno por fertilización va a aumentar la cantidad de nitrógeno presente en las hojas del árbol. Y si se fijan, aquí tenemos el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Bueno, con esto concluimos el tema de regresión y correlación lineal. Posteriormente van a resolver algunos ejercicios para reafirmar esto. Y les recomiendo que hagan los cálculos. En este caso pueden ir pausando el video para poder hacer todas las operaciones. Y en caso de que tengan alguna duda, pues pueden consultarme.